Pasemos ahora a infarto agudo de miocardio. Tenemos un estudio nacional. Vamos a ir comparando la literatura internacional con este estudio nacional. 995 pacientes en Lima y provincias, en hospitales del estado y en clínicas particulares. Ya sabemos que el sexo es predominantemente el sexo masculino. La edad que nos dan son varones mayores de 45 años. En este estudio se vio que el grupo etario es de 60 a 80 años. La mujer mayor de 55 años. Los factores de riesgo que se encontraron en este estudio, el RENIMA, hipertensión arterial fue el más importante o el más frecuente y seguido de dislipidemias. Cuando nosotros evaluamos infarto de miocardio, hay que considerar lo que se llaman factores de riesgo mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayor? Hipertensión arterial, tabaquismo y diabetes mellitus. Esos son los tres. ¿Qué sigue después? La edad. Varón mayor de 45 años, mujer mayor de 55 años. ¿Qué más? Historia de familiar que haya tenido infarto, pero en forma precoz, antes de tiempo, en menores de 45 años. Y también un HDL bajo. De ese grupo de pacientes, ¿qué porcentaje tenían ya antecedente de enfermedad coronaria? 34.8%. ¿Y qué predominaba? ¿Angina estable o angina inestable? Predominaba angina estable, 14.5%. ¿Qué tipo de infarto presentaron con más frecuencia? ¿Con ST elevado o con ST no elevado? Con ST elevado, 53.1%. En la clínica, ¿qué predominó en la clínica? Dolor torácico típico, la angina típica que vamos a ver ahorita, 84%. Y al pedir enzimas, ¿cuál fue la enzima que tuvo mayor valor diagnóstico? La troponina, un 84%. ¿Cuáles son los datos de este estudio? Tienen ahí el SICA, síndrome isquémico coronario agudo. Miren, con ST elevado y con ST no elevado. Con ST elevado, IMA con ST elevado, esas son las siglas. ¿Qué va a ocurrir con la arteria coronaria? Obstrucción completa. Aquí espero que haya necrosis. Espero un IMA Q. Yo pregunto, ¿todos los pacientes con IMA con ST elevado serán Q? No, no todos van a ser Q. IMA con ST o SICA con ST no elevado. Puede ser angina inestable o puede ser IMA con ST no elevado. En este caso la obstrucción no es completa, sino es parcial. Y todos, acá pregunto, ¿todos los pacientes con IMA con ST no elevado serán no Q? No, hay algunos que van a ser Q. Por eso he puesto esta línea. Hay un cruce aquí. Pues no necesariamente todos los que tienen IMA con ST elevado van a ser Q, y no necesariamente todos los que tienen IMA con ST no elevado van a ser no Q. También preguntan sobre la circulación coronaria. Hay que repasar un poquito de anatomía, a ver si me ayudan. Tienen acá la arteria coronaria izquierda, que se va a dividir aquí en esta, la descendente anterior, su porción proximal, su porción distal. ¿Qué ramas? Las diagonales. Esta, la 10, es la perforante septal. Diagonales, septales. La que va acá a la izquierda es la circunfleja, porción proximal, porción distal. Y esta es la marginal, número 7. Pero ¿dónde se va a obstruir con más frecuencia la arteria coronaria? En la descendente anterior. En el infarto agudo de miocardio, ¿cuál es la arteria más frecuentemente comprometida? Y acá puedo tener un momento de confusión. ¿Descendente anterior o descendente posterior? Es la descendente anterior. Un poquito de cómo se forma la placa ateromatosa. Ya saben, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen diabéticos, hipertensos, que tienen antecedente de tabaquismo, dislipidemia, con historia familiar, varones mayores de 45 años.
tenemos en primer término las lipoproteínas que se van a acumular son las LDL y las IDL. Van a ingresar al endotelio. Esta es la luz de la arteria coronaria. Ingresan al endotelio de la arteria coronaria. Luego estas LDL van a sufrir un proceso de oxidación. O sea, ya en el interior del endotelio vascular, estas LDL se van a oxidar. Y esas LDL oxidadas van a ser diferentes que las LDL no oxidadas. ¿En qué sentido? Acá el LDL sufre una oxidación por parte de sustancias secretadas por la pared arterial. ¿En qué sentido? Los monocitos circulantes también van a ingresar al endotelio. Y esos monocitos van a captar al LDL, pero al LDL que se ha fijado en la pared del endotelio y que es el LDL oxidado. Y se convierten en células espumosas. Los monocitos que se van a convertir en macrófagos, y estos macrófagos al fagocitar al LDL oxidado se van a convertir en las células espumosas. Aquí tienen el LDL, los LDL que van a ser oxidadas por las sustancias que produce la pared endotelial. Luego, los monocitos se van a convertir en macrófagos. Y estos macrófagos van a fagocitar este LDL oxidado y se convierten en las llamadas células espumosas. Y estas células espumosas son las que van a causar daño a nivel del ateroma. Si tienen acá el ateroma, esta puede ser un ateroma no complicado o una placa llamada estable. ¿En qué consiste una placa estable? Que hay una estría de grasa, y además hay células lisas y una capa fibrosa gruesa, difícilmente que se rompa. Es una placa estable. En cambio, esta puede ser una placa inestable. Ya la capa de grasa en realidad se ha formado un núcleo de grasa y la capa fibrosa que rodea este ateroma es delgada. Entonces fácilmente se va a complicar, se va a romper. Y ahí van a actuar las células espumosas que van a debilitar esta placa fibrosa, y esta placa se conoce como placa inestable y se puede romper en cualquier momento y se produce el infarto agudo de miocardio. Hay una angina típica y equivalente de angina. La angina típica ya la conocen, dolor retroesternal que tiene una irradiación característica, cuello, mandíbula, brazo izquierdo. Ni hablar. ¿Cuánto tiempo dura? De 5 a 10 minutos, no dura más. Si dura más de 20 minutos hay que sospechar el infarto agudo de miocardio. Y se acompaña de síntomas vegetativos, sudor, ansiedad, piel fría. Pero si hay una angina típica, también habrá una angina atípica. La angina típica, el dolor ya no se presenta a nivel retroesternal, sino se va a presentar en los lugares de irradiación. Yo le cuento así rapidito un caso de un paciente que llega justo cuando estaba cerrando ya el consultorio, un día sábado, que había sido visto en emergencia. Había ido a emergencia porque tenía dolor en epigastrio, pero un dolor que no era urente, sino tipo punzada, tipo opresivo, pero en epigastrio. Y le dieron pues antiácidos y lo mandaron a consultorio externo. Pero había un dato importante, que era fumador. Fumaba 15 cigarrillos por día. Entonces, si ustedes tomaban nota de que era un fumador, que 15 cigarrillos por día, y venía quejándose de dolor en epigastrio, ¿hubieran sospechado que tenía un infarto agudo de miocardio? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hubieran sospechado que estaba frente a una angina atípica. Y si es una angina típica, el dolor está localizado no a nivel retroesternal, sino en el epigastrio. Y en ese caso, cuando el dolor, un infarto de miocardio, se presenta en el epigastrio, cuando está localizado en qué cara, en la cara inferior. Entonces, tuve que llevarlo a emergencia para que tomen el electrocardiograma y fijándome en las derivaciones D2, D3 y ABF que encontré que tenía un infarto de miocardio
con ST no elevado. Entonces, en ese caso, ¿cuál fue el kit del asunto? El kit del asunto era evaluar el riesgo que tenía el paciente. ¿Era un paciente de riesgo para infarto? Por supuesto que sí, porque el tabaquismo es un criterio mayor. Y en ese caso, no me voy a fijar simplemente que no tenga angina típica. No, tengo que sospechar en angina atípica. Es más, incluso pueden venir sin dolor. ¿Quiénes pueden no tener dolor? Los diabéticos por la neuropatía autonómica, los adultos mayores. Entonces, ¿por qué irán a la emergencia? ¿Por qué llegarán a la emergencia? Llegarán por disnea. Le oculto los pulmones y no hay nada. Sin embargo, tiene disnea. O llegarán también por síncope, pérdida de conocimiento. En ese caso, un adulto mayor que esté llegando por disnea inexplicable, que esté llegando por síncope, tengo que sospechar un infarto de miocardio y debo tomarle un electrocardiograma. Vamos a las preguntas. Señale la alternativa verdadera ante un paciente con dolor torácico que llega a emergencia. Bueno, esta pregunta puede ser discutible. Se aceptan las controversias. Vamos a ver una por una. O de repente esta no creo. Es un probable síndrome coronario y hay que tratarlo como tal a que se demuestre lo contrario. No es muy agresivo. Yo podría aceptar, bueno, es un probable síndrome coronario, pero por lo menos tómale un EKG, ¿no? Pero no voy a tratar como si fuera coronario, darle aspirina, nitrato, no, ponerle oxígeno, ni hablar. Lo que es el tratamiento así de estabilización. Falso. B. Los problemas esofágicos son tan infrecuentes que se deben descartar de plano. Falso. Los problemas esofágicos son frecuentes, sobre todo en jóvenes. Y el joven piensa que tiene dolor opresivo en el pecho y piensa que está sufriendo de angina, cuando en realidad lo que tiene es reflujo gastroesofágico. Y el colmo del colmo es que cuando él ha notado que cuando se pone todavía, como estudia medicina, él mismo se automedica. Entonces se consigue nitrato y se pone debajo de la lengua y siente calmado. También se ha visto que, aún así sea enfermedad por reflujo esofágico, disminuye el dolor con la acción de los nitratos. Si hay osteocondritis, se debe descartar que sea un síndrome coronario. Puede ser, ¿no? Hay que buscarle puntos dolorosos, específicos, bueno, que haya el dolor esté en determinados puntos. Si es condritis, bueno, aleja, si no descarta el síndrome coronario, pero hay que ver también los factores de riesgo, no perder de vista los factores de riesgo. Si es menor de 50 años, lo más probable es que se trate de un ataque de pánico. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta? Es, si hay osteocondritis, si hay puntos dolorosos determinados, está descartando o alejando el síndrome coronario. Pero, yo iría, acá hay que agregar una cosa, que si tiene factores de riesgo, a pesar que te impresione como osteocondritis, hazle un electrocardiograma. Y eso es lo que se está recomendando ahora. Si el paciente viene con dolor que lo motiva a ingresar por emergencia, y si tiene factores de riesgo, hazle un electrocardiograma. Ahora, se podría pensar, bueno, no está en el grupo etario, es joven, tiene dolor torácico, pero es un dolor más o menos importante, pero por la edad no está acorde un infarto de miocardio. ¿Le haría un EKG? Depende. Si están sospechando el síndrome antifosfolípido, sí. Pero en el caso de las mujeres que tienen abortos espontáneos a repetición. En el caso de otro paciente que sea joven pero que sufre de hiperlipidemia familiar, también está aconsejado un EKG. O que sea adicto a drogas, también está aconsejado un EKG. Y acá también vienen preguntas sobre el LDL ideal. Es necesario recordar esto, el LDL ideal. Se clasifica en muy alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. 4 grupos. Empecemos con el muy alto riesgo. Es el paciente que tiene enfermedad coronaria más un equivalente de enfermedad coronaria, que sería diabetes mellitus. Es decir, si es coronario y diabético, ya es de muy alto riesgo. ¿Y cuánto tiene que ser su L ideal? Menos de 70 miligramos por decilitro. Pero si tiene Zika, suficiente para considerarlo como muy alto riesgo. También hay otros equivalentes de la enfermedad coronaria, que son factores de riesgo principales, que
tenga tabaquismo, hiperglicemia, hipertensión, HDL menos de 40, historia familiar, un familiar de primer grado que haya tenido infarto de miocardio en temprana edad, o que haya dislipidemia. En este caso, se le da tratamiento con estatinas si el LDL es mayor de 70 miligramos por decilitro. No se olviden, lo único que tienen que recordar es lo siguiente, y lo que le pueden preguntar, que si mi paciente es diabético y coronario, o tiene Zika, muy alto riesgo, y el LDL debe ser menos de 70, y si tiene más de 70, tratamiento con estatinas. Eso es lo suficiente para recordar. Alto riesgo es el paciente coronario o, acá ya no es más, es O. Su equivalente, que es, el equivalente puede ser diabetes mellitus, aneurisma de aorta, síndrome metabólico. El riesgo a padecer eventos coronarios a 10 años más del 20%. Acá eso es un score. El score de Framingham, si tiene más de 15 puntos, acá se evalúa hipertensión arterial, tabaquismo, índice de masa, etc. Si tiene más de 15 puntos en el hombre, o si tiene más de puntos en la mujer. Pero ahí hay que hacer el score de Framingham. LDL ideal menos de 100. Si tiene más de 100, tratamiento. Moderado riesgo. Es el que tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular. O el riesgo coronario de 10 años es menos del 20%. LDL ideal menos de 130 miligramos por litro. Y acá sí hay chance de darle tratamiento con dieta. O sea, a partir del grado moderado, sí le puedo decir, darle dieta. Le doy dieta, si después de la dieta el LDL es mayor o igual a 160, ya estatinas. Y los que tienen bajo riesgo, uno o ningún factor de riesgo. Uno o ninguno. Aquí el LDL ideal es menor de 160. Hay chance para darle dieta. Si después de la dieta tiene un LDL mayor o igual a 190, hay que darle tratamiento. O si de arranque yo le encuentro a este paciente que tiene uno o ningún factor de riesgo, le encuentro un LDL de 190 más, de frente le doy ya estatinas. Pero es menos de 190, le puedo dar solamente dieta. Acá hay una pregunta al respecto. Varón de mediana edad que tiene factores de riesgo coronario, incremento de colesterol, tabaquismo, hipertenso, y además tiene un hermano que presentó infarto de miocardio a los 45 años, en la edad límite. Se puede considerar como también historia familiar para infarto agudo de miocardio. Al iniciar tratamiento, la meta a alcanzar para el colesterol LDL es la siguiente. Entonces acá tengo que ver, ¿será un paciente de muy alto riesgo? Tendría que ser coronario y estar asociado a un equivalente coronario. No es coronario. Entonces, ¿será un paciente de alto riesgo? Tendría que ser coronario o tener un equivalente. En este caso, el equivalente sería el riesgo a 10 años más del 20%. Sin embargo, faltan datos para, si es que tuviéramos el score, faltarían datos para el score de Framingham. Entonces, ¿es de grado moderado? Sí, porque tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular o coronario. Entonces acá, ¿en qué grupo de riesgo está? Moderado. Entonces, ¿cuánto es su LDL? ¿Menor de 70? No, es muy alto riesgo. ¿Menor de 100? No, es alto riesgo. Cada vez ser menor de 130. Pero si le dijeran acá, porque no creo que le den todos los datos para hacer el score de Framingham, si le dijeran, le pueden poner en el enunciado, y tiene riesgo coronario a 10 años, más del 20%, ¿en qué grupo ya lo ponen? Alto riesgo, porque es un equivalente a coronario. Entonces ahí la respuesta sería menos 100. Pueden jugar con las posibilidades. ¿En qué paciente el riesgo coronario, y sigue en el mismo tema, en qué pacientes el riesgo coronario es equivalente al de aquellos que ya han sufrido un evento coronario previo? Aquí es diabetes mellitus, aquí es, ¿qué más? Aneurisma de aorta, ¿qué más? Síndrome metabólico, riesgo coronario a 10 años más del 20%, y aquí buscamos, la respuesta es diabetes mellitus tipo 2.
hay que indicarle estatina si tuviera un LDL mayor de 100 miligramos por decilitro. Vamos ahora en el diagnóstico electrocardiográfico del infarto. Ustedes saben, cuando estamos ahí en la emergencia y queremos ver desde el punto de vista del diagnóstico electrocardiográfico, tenemos que evaluar tres aspectos: buscar isquemia, buscar lesión y buscar necrosis. Primero voy a buscar isquemia, y para buscar isquemia, ¿qué onda voy a evaluar? La onda T. La onda T. La isquemia puede ser subendocárdica, la isquemia puede ser subepicárdica. Vamos a ver. Pero primero observen esta parte del miocardio que está sana, que es normal. Y vean, aquí está el vector de repolarización ventricular. El vector de repolarización ventricular tiene un sentido contrario al de despolarización. ¿Por cómo es el sentido del vector de despolarización? Va de adentro hacia afuera, va de endocardio hacia epicardio. Endocardio es el revestimiento interno del miocardio y epicardio es el revestimiento externo. En cambio, la repolarización es al revés, va de fuera adentro. Y la cabeza es lo contrario, ya no es positiva como el vector de despolarización, sino va a ser negativa. Y allá donde apunte la cabeza negativa, habrá una onda T negativa. Y donde apunte la cola, habrá una onda T negativa, positiva. La onda T, la cola es positiva. Es por eso cuando ustedes ven esos electrocardiogramas normales y ven T1, claramente en T1 la onda T es negativa. ¿Por qué? Porque ahí llega finalmente la cabeza del vector de repolarización, que es negativa. ¿Han visto? En los EKG normales la onda T generalmente es negativa en T1, es apuesto. ¿Por qué? Porque ahí llega la cabeza negativa del vector de repolarización ventricular. Entonces, si es el endocardio, si el miocardio está normal, debo esperar una onda T positiva. Pero acá hay una isquemia que está por debajo del endocardio. Entonces, estamos frente a una isquemia subendocárdica. Entonces voy a ver qué va a pasar con este vector, esta flecha que está de color rojo. ¿Qué pasa con el vector de repolarización? ¿Se va a invertir? ¿La onda T se va a hacer negativa? No, no se invierte. ¿Pero qué va a pasar? Va a aumentar la amplitud. Entonces, eso es lo que yo espero encontrar cuando hay isquemia subendocárdica. Una onda T alta pero simétrica. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de isquemia subendocárdica? Encontrando una onda T alta y simétrica. Nada más. Después voy a ver si hay una isquemia subepicárdica. En este caso, la isquemia está por debajo del epicardio. Es una isquemia subepicárdica. Y en este caso, ya miren, el vector de repolarización se invierte. Ya no es de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y la cabeza negativa va a originar ondas T negativas. Es por eso que en isquemia subepicárdica, ¿qué voy a encontrar? Ondas T negativas simétricas. ¿Por qué? Porque el vector de repolarización se ha invertido en el lugar donde está la lesión. Y la cabeza, que es negativa, va a originar ondas T negativas y simétricas. Así de simple. Luego, voy a evaluar si hay lesión. La lesión de subendocárdica y subepicárdica. Para eso tengo que evaluar el segmento ST. Si está hacia arriba, supradesnivelado, o si está hacia abajo, infradesnivelado. Acá está la lesión subendocárdica. ¿Qué va a pasar con el ST? Va a haber un infradesnivel del ST, cuando la lesión es subendocárdica. Pero cuando la lesión es subepicárdica, vamos a encontrar un supradesnivel del ST. Hay varias causas de supradesnivel del ST. ¿Como cuáles? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles? Pericarditis es una, el potasio, hipercalemia es otra, trastorno de repolarización temprana que se da en adulto mayor, por ejemplo. Entonces, hay varias causas de elevación del ST. Es por eso que yo tengo que ver cómo es la morfología. La morfología de esta elevación del ST me puede estar indicando que estoy frente a un infarto, una lesión miocárdica.
¿Y cómo es la morfología? Que el ST es convexo. Porque si fuera una hipercalemia, es cóncavo. Una pericarditis, cóncavo. Pero cuando es lesión subepicárdica es convexo. Y otra cosa, que no se sabe dónde empieza la onda T. Esa es otra característica. Porque si ven un paciente con pericarditis, el ST está elevado, pero se ve dónde empieza la onda T. En cambio aquí, no se sabe dónde está empezando la onda T. Es otra característica de la morfología de infarto de miocardio. Entonces ya saben, isquemia subendocárdica, infranivel del ST. Isquemia subepicárdica, supraesnivel del ST, convexo. Apliquemos. Acá tenemos un paciente, estamos señalando la cara inferior. D2, D3 y ABF. ¿Qué estoy observando? Un infradesnivel del ST, por lo menos 2 milímetros. Estoy frente a una isquemia subendocárdica. ¿Y la onda T cómo es? Negativo positivo. Esto es un infarto de cara inferior subendocárdico. Pero también ven en la cara septal que estoy encontrando, aparenta ser una elevación del ST, pero es mínima. Y es una sola derivación. Entonces busquemos otra. B2, B3 y B4. B1 es la cara septal. 2, 3 y 4 es la cara anterior. Que estoy observando lo mismo. Infradesnivel del ST. También hay una lesión subendocárdica. Voy a observar B5 y B6. B5 y B6 es la cara izquierda, la cara lateral. También infradesnivel del ST. Lesión subendocárdica. Voy a observar la cara lateral alta. Es D1, Yabeli, brazo izquierdo. Estoy observando una T negativa. Isquemia subepicárdica. Cuanto a las enzimas, ya saben que la más importante es la troponina. Es la que tiene mayor valor diagnóstico. La troponina se eleva de 2 a 4 horas, hace un pico de 8 a 12 y dura hasta 10 días. Incluso la troponina T puede durar 14 días. La I, 10 días. CPK-MB le sigue en cuanto a sensibilidad y especificidad, se eleva a 4 a 5 horas, 8 a 12 el pico y dura hasta 3 días en promedio. La mioglobina es la más precoz de todas. De 1 a 2 horas su pico en 8 horas y en 12 horas desaparece. Pregunta de examen, ¿cuál es la enzima más precoz? La respuesta es mioglobina. No sé ustedes qué pensarán, pero he encontrado en la literatura que dicen que si estoy sospechando de infarto agudo de miocardio y hasta las 8 horas no se eleva mioglobina, es poco probable que sea infarto agudo de miocardio. Entonces, esa es la forma de utilizar la mioglobina. Pero en los laboratorios que tienen la chance y la oportunidad de tener al paciente pues en las primeras horas y que el laboratorio pueda hacer mioglobina. Pero lo más importante acá es troponina. Yo les pregunto, es la más específica, 98%, la sensibilidad más del 95%. Pero les pregunto, ¿un solo valor de troponina es suficiente para hacer diagnóstico de infarto agudo de miocardio? La respuesta es no. ¿Por qué? Es específica, pero no es 100%. ¿Qué quiere decir? Que puede haber otras causas que eleven troponina. ¿Cuáles son otras causas que pueden elevar troponina? ¿Qué les parece IRC? IRC puede elevar troponina. ¿Qué les parece CHOC? CHOC puede elevar troponina. O sea, hay otras causas. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Cómo es el valor diagnóstico de la troponina? Que se tienen que pedir varios controles. La única forma de hacer el diagnóstico enzimático es demostrar que la troponina haga una curva. Porque si la troponina, el incremento, no es ascendente, eso no va con infarto de miocardio. Entonces no se olviden, troponina hay que buscar la curva, si no, no hacemos diagnóstico enzimático. Vamos a la pregunta. Los cambios electrocardiográficos del infarto agudo de miocardio de cara inferior. La cara inferior de 2, de 3 y ABF. Se observa preferentemente en las derivaciones, la busco, de 2, de 3, ABF. En la B,
D1 ABL B5 B6 es la cara izquierda, la cara lateral B5 B6 y D1 ABL lateral alta. Tratamiento, esto solamente un par de palabras. ¿Quiénes van a recibir trombolíticos? Todos los pacientes que tengan infarto agudo de miocardio con ST elevado, nada más que tener en cuenta. Clase 1. ¿Qué significa clase 1? Que hay consenso y que está demostrado que es efectivo. Entonces, ¿quiénes deben recibir terapia trombolítica? Todos los que tengan ST elevado. Y acá dice, dentro de la, ¿cuántas horas tenemos? Idealmente 6 horas. Como máximo, 12 horas. Una elevación mayor de 0,1 milivoltios en por lo menos 2 derivaciones precordiales. Si ya se nos pasan las 12 horas y ya no hay chance para hacer tratamiento trombolítico, ¿cuál es la alternativa? Es hacer angioplastía. Pero también la otra indicación es, puede ser que tenga ST elevado o que tenga bloqueo de rama izquierda reciente, también está indicado para hacer trombolisis, con bloqueo de rama izquierda reciente. Acá es la segunda indicación. Dentro de las primeras 12 horas y con un nuevo o presumiblemente nuevo bloqueo de rama izquierda, porque eso está enmascarando la elevación del ST. Clase 1, morfina para el dolor, puede ser petidina, mención aparte del ácido acetil salicílico. Tenemos que tener en cuenta, para fines prácticos, la dosis de ataque. La dosis de ataque va de 162 miligramos a 325 miligramos. Tenemos una tableta de 500, la partimos en 2 y que tome. O también puedo darle 2 tabletas de 100 y que tome las 2 tabletas de 100. Y que la mastique. Si la mastica, mejor, para que se absorba más rápido. Después la dosis de mantenimiento ya es de 70 a 162 miligramos. Se le suele dar 100 miligramos. Bueno, eso es lo que el tratamiento. Varón mayor de 45 años. O sea, tiene riesgo para infarto agudo de miocardio. Presenta dolor retroesternal, súbito e intenso de 6 horas de evolución. Estamos a tiempo para la trombolisis, supuestamente. El EKG revela ondas Q. Se hace un Zika con ST elevado. ¿Ah? Un infarto agudo de miocardio con ST elevado y Q, con necrosis. Hay una obstrucción completa de la arteria coronaria. ¿Dónde está localizado? En la cara inferior. D2, D3 y ABF. Entonces vamos a ver, nos preguntan sobre el diagnóstico y el tratamiento. Mi diagnóstico es que es un infarto agudo de miocardio con ST elevado, Q, localizado en la cara inferior. Y la lesión es subepicárdica porque el ST está elevado. Entonces, mi diagnóstico es la B, infarto agudo de miocardio, y también puede ser la E, infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es el tratamiento? Está dentro del tiempo que se recomienda para hacer la trombolisis. Mi tratamiento, porque tiene ST elevado, es hacerle la trombolisis. ¿Y qué le puedo dar? TPA, platinógeno tisular activado, TPA, o le puedo dar estreptoquinasa. Entonces la respuesta es la E. Una última pregunta. Si resulta que el paciente ya tuvo infarto de miocardio el año pasado y le dieron estreptoquinasa, ¿ustedes le darían en esta oportunidad estreptoquinasa? No, porque ya está sensibilizado, porque tiene anticuerpos contra ese fármaco. Analicemos. Es un varón mayor de 45 años, es decir, ya tiene, por la edad, ya riesgo de infarto agudo de miocardio. Además tiene factores de riesgo mayor, que dijimos, hipertensión arterial, tabaquismo. Solamente faltaría diabetes mellitus. ¿Está viniendo por qué? Por un Zika. Hay dolor torácico intenso, no hice la localización, pero imagino que debe ser angina típica. Hay disnea y sudoración profusa. Estamos hablando ahí de manifestaciones vegetativas que acompañan al dolor. ¿Está clínicamente o hemodinámicamente estable? Sí. Tiene una buena presión, la frecuencia cardíaca, bueno, va al límite, y la frecuencia respiratoria sí está incrementada, pero no en rango de insuficiencia respiratoria.
Ruidos cardíacos de baja intensidad, eso sí preocupa, a pesar de que tenga la presión arterial normal, preocupa que los ruidos cardíacos estén de baja intensidad. Pero debe ser por la arritmia que está acompañando o que ya el paciente ha tenido. Arritmia completa, ¿qué significa? Una arritmia arrítmica. Aquí la frecuencia del pulso no coincide con la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso es menor. Es decir, estamos hablando de fibrilación auricular. Es una arritmia arrítmica. Estamos hablando del pulso deficitario. Le toman el EKG y demuestran. Hay fibrilación auricular. Luego vamos a ver ya los criterios de fibrilación auricular. Con respuesta ventricular alta, tiene más de 100 latidos por minuto. A pesar que aquí la frecuencia que nos dan, o sea que son dos momentos, cuando le toman los signos vitales y cuando le hacen el EKG. Cuando le hacen el EKG ya tenía taquicardia sinusal. No, taquicardia en este caso no sinusal. Una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. ¿Qué observo en el EKG? Estoy observando supradesnivel del ST. Estoy frente a una lesión subepicárdica. Y onda Q, ya hay necrosis. ¿Dónde? En D1 y ABL. Eso es cara lateral, cara lateral alta. Porque cara lateral o izquierda es B5 o B6. Y lateral alta es D1 y ABL. ABL es brazo izquierdo. Y D1 va del brazo izquierdo a brazo derecho. Una derivación bipolar y una derivación monopolar. La radiografía de tórax es normal. Solamente me dicen que es normal para ver que no hay congestión pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Bien, entonces, ¿mi diagnóstico cuál es? El paciente tiene un infarto agudo de miocardio con ST elevado y Q. Infarto agudo de miocardio con ST elevado, Q, localizado en la cara lateral alta. Si aquí hay, además del Forrester, hay otra clasificación que se llama KILIP, que es una clasificación clínica, la voy a decir, para que me digan qué KILIP es. El Forrester necesita el catéter de Swan-Ganz, mide el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar en cuña. Índice cardíaco disminuido significa hipoperfusión. Presión capilar pulmonar en cuña incrementada, congestión. El KILIP. KILIP 1, cuando no hay congestión pulmonar. Ese es KILIP 1. KILIP 2, hay congestión pulmonar, pero no supera el 50% de los hemitórax. KILIP 2. KILIP 3, hay congestión pulmonar que supera más del 50% de los hemitórax y hay presencia del tercer ruido. Ese es KILIP 3. Y KILIP 4, hay shock cardiogénico. Entonces aquí, ¿hay shock? No. Tiene buena presión, no es KILIP 4. ¿Hay edema agudo pulmonar? Una radiografía de tórax sin congestión. ¿Será KILIP 2? Examen de aparato respiratorio no tenemos para ver si hay crepitantes. Entonces debe ser un KILIP 1. Entonces ahí termino mi diagnóstico. Infarto agudo de miocardio con ST elevado, Q, KILIP 1. Y el diagnóstico es infarto agudo de miocardio lateral alto. ¿Cómo es infarto de miocardio lateral anterior extenso? Es cuando la alteración va desde B1 hasta B6. Anterior extenso. Angina inestable. Bueno, acá esto ya superó una angina inestable. Infarto agudo de miocardio de la cara anterior. ¿Cuál es la cara anterior? D2, B3 y B4. Cardiopatía hipertensiva, nada que ver. ¿Cuál es la causa más frecuente de shock cardiogénico? Es decir, estamos hablando acá de un KILIP 4. Estamos hablando de un Forrester 4. ¿Cuál es la causa más frecuente de shock cardiogénico? Insuficiencia mitral aguda. ¿Cuándo insuficiencia mitral aguda? Un infarto agudo de miocardio. Insuficiencia aórtica aguda, embolia pulmonar, rotura del tabique interventricular e infarto agudo de miocardio. Cada respuesta es infarto agudo de miocardio, KILIP 4. Cardiopatía isquémica crónica. Aquí tenemos la clasificación de la angina estable. Clase 1, 2, 3 y 4. Clase 1. La actividad física normal no produce angina.
La angina se produce recién al ejercicio extenuante. Eso es angina estable clase 1. Clase 2. Acá el dolor aparece cuando camina más de 2 cuadras o cuando sube más de un piso. Esa es clase 2. Clase 3, cuando aparece a menos de 1 o 2 cuadras y al subir un piso. Y clase 4, en reposo. Vamos a aplicar esto, no se olviden, esta clasificación vamos a aplicarla enseguida. Señala la respuesta correcta en relación al dolor torácico por isquemia miocárdica. La angina de pecho es un dolor de localización retroesternal, opresivo y irradiado del precordio al cuello y a la región maxilar. Es una buena alternativa, verdadera. La angina inestable se presenta durante el ejercicio y calma con el reposo. Falso. La angina inestable aparece en reposo o a leve esfuerzo. O sea, no piensen que la angina inestable es solamente en reposo. También puede ser frente a un leve esfuerzo que aparezca la angina inestable. La angina de pecho se diferencia del infarto de miocardio por presentar síntomas neurovegetativos. Sudor, diaforesis, palidez y taquicardia. No, la angina también puede producir manifestaciones vegetativas. Falso. La angina de pecho estable suele durar más de 30 minutos. Eso ya es para infarto agudo de miocardio. La respuesta es la primera, tiene sentido. Esta de acá es una pregunta interesante, en una de sus alternativas. Sobre cardiopatía isquémica, marque lo verdadero. La angina estable KC funcional 3 es cuando se presenta al caminar 5 cuadras. No, aquí es 1 o 2 cuadras, ya está con dolor. O al subir un piso. Falso. La angina estable es por ruptura de placa ateromatosa y obstrucción aguda. Aquí está hablando de infarto agudo de miocardio. Es una placa inestable que se ha complicado. Se rompió y obstruyó la arteria coronaria. En el diagnóstico de SICA, síndrome coronario agudo, el diagnóstico no es clínico. Requiere exámenes auxiliares para identificarlo. Acá el diagnóstico clínico es bastante significativo en SICA. Falso. D. Troponina aparece a las 4 o 6 horas de iniciado el evento y desaparecen de 48 a 72 horas. Están hablando de SK-MB. Y acá la última. En la angina inestable no hay elevación enzimática. ¿Qué les parece la última? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. Claro, es lo que generalmente uno ve. Pero ¿qué pensarían si tiene angina inestable y hay elevación enzimática? Significa mal pronóstico. Ese paciente va a ir al infarto de miocardio. Tengan en cuenta, un paciente, en un score, hay un score que se hace con las alteraciones electrocardiográficas, enzimáticas y clínicas. En ese score, una angina estable que presente elevación enzimática, mal pronóstico.